Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos ven. Este es un trabajo a través del curso Educación Inclusiva e Interculturalidad Crítica impartido por la maestra Blanca Estela Escobedo Cruz. Y el día de hoy vamos a trabajar un podcast sobre los conceptos de desigualdad, diferencia y diversidad como elementos que favorecen la interculturalidad. Y para relacionar todos estos conceptos podemos recaer en la palabra o en el concepto de cultura. La cultura se refiere a diversos aspectos englobados sobre un grupo social determinado en los que se caracterizan por tradiciones, costumbres, religión, lengua y demás aspectos que se relacionan dentro de este grupo social o de este grupo comunitario, llamémoslo así, de alguna manera para poder asentarse dentro de una zona, dentro de una región. Eso es lo que define de manera general una cultura. Por otra parte, también hay que definir la palabra interculturalidad, pues esta se refiere a la convivencia de varias culturas. En muchas ocasiones hay dos culturas o más en un mismo territorio, por lo que la interculturalidad favorece la comunicación y la convivencia de ambas culturas. Tenemos, que la interculturalidad pues fomenta el diálogo, ¿no? Y la integración de las culturas en una zona, donde se promueve principalmente el respeto mutuo. ¿Por qué? Porque como bien sabemos, al ser diferentes culturas, tienen diferentes creencias, diferentes pensamientos, en los cuales se comparten en uno solo y se fomenta este respeto, porque debemos respetar las ideas de cada una de las personas que se encuentran en este lugar o donde se están concentrando las culturas. Sin embargo, también cabe mencionar nada más el concepto de multiculturalidad, que es uno de los temas como que también se relaciona y a veces llega a confundir a varias personas. Por ejemplo, ya tenemos que la multiculturalidad es simplemente reconocer la existencia de varias culturas, pero no implicamos una interacción entre ellas. También partimos ya de la interculturalidad de nuestro salón de clases, donde pues nosotros como docentes de formación, en cada una de nuestras prácticas ya realizadas, en cada una de nuestras observaciones, hemos visto cómo pues sí hay una interculturalidad en nuestra aula, principalmente. ¿Por qué? Porque podemos tener alumnos de diferentes religiones, son diferentes en sus creencias, sus diferentes formas de pensar. Sin embargo, también tenemos la diferencia entre la forma en que ellos van aprendiendo. Entonces, también lo partimos ahí como nosotros como docentes, pero también lo partimos de nosotros como alumnos, de nuestro mismo o en nuestro propio salón de clases. Bueno, pues igual la interculturalidad implica más que nada el establecimiento de relaciones de respeto y equidad entre diferentes culturas, como bien lo mencionas. Pero para que haya una verdadera interculturalidad es esencial abordar la desigualdad, respetar las diferencias y promover la diversidad. No se trata solo de coexistir, sino de construir un diálogo con lo que se reconocen los aportes de cada cultura. Sí, así como el promover espacios donde personas de diversas culturas puedan interactuar, como en lugares de trabajo, escuelas, comunidades, y por ello faciliten el entendimiento mutuo y la ayuda a construir relaciones interpersonales que estén basadas en el respeto. De algún modo podemos redefinir estos dos conceptos entre interculturalidad y multiculturalidad. ¿Por qué? Porque de alguna manera estos, aunque parezcan sinónimos, hay una gran diferencia entre uno y otro. Primero, la interculturalidad permite que diversas culturas se relacionen dentro de un mismo espacio o que éstas compartan ciertas características propias de cada una. Por ejemplo, hablemos en el caso de nuestra región, ¿no? Pueden combinarse elementos de Izcaquistla, Huehuenapan, Tepeji de Rodríguez, Coyotepec, Atezca, y entre diversas culturas. En cambio, también puede haber choques, que tal vez una comunidad en particular, por ejemplo, Coyotepec con Cuatro Rayas no se lleve, o este tipo de cosas, puede hacer que se entienda mejor como la multiculturalidad, que a pesar de que existen pueblos, no se reconocen entre ellos mismos, o se reconocen, pero no puede haber esta relación mutua o afectividad o de compartir ciertas características personales de esas culturas. Bueno, definiendo un poco más a detalle la interculturalidad,
base a unas lecturas, yo defino la interculturalidad como un ejercicio de multiculturalismo, porque cuando se reconocen varias culturas, siempre se va a destacar la mejor. Entonces, esto va a ser el quiebre de una cultura, pero dominante en otra. Y tenemos un claro ejemplo, como es el caso de México y Estados Unidos. Al haber dos culturas, pues se comparten tradición, se comparten algunos detalles, como por ejemplo el lenguaje. El inglés es impartido en varias escuelas públicas, mientras que el español o algunas lenguas originarias pues no se reconocen en otros países. Esto lo tomamos como el interculturalismo, porque si bien nosotros adoptamos el inglés, pero como Estados Unidos es el sistema dominante, no nuestras costumbres, creencias, en este caso nuestras lenguas, no se difunden para allá. Ajá, también es muy cierto. Bueno, tocando otro punto con base a la interculturalidad, podemos mencionar algunos de los beneficios que tenemos con la interculturalidad que se presenta en diferentes zonas. Y bueno, tenemos un punto, por ejemplo, como ya lo mencionábamos, que era en la educación, ya que al incluir en un salón diferentes orígenes o diferentes culturas, podemos crear un ambiente de aprendizaje pues más rico, se podría decir, con más influencia, donde todos aportan ideas y se crea o se centran en una zona y se genera más grande, donde todos cooperan, todos aprenden. Y bueno, esto en el caso de la educación. También tenemos en el ámbito laboral, como puede ser nosotros como maestros, en nuestro ambiente laboral podemos al igual combinar ideas, generar ideas innovadoras, que es lo que también nos está demandando actualmente nuestro plan de estudios. Y además también podemos crear diversos enfoques para resolver los diversos problemas que se nos van presentando, tanto nosotros ahorita como docentes de formación, así como también en otros diferentes ámbitos laborales, donde se resuelven problemáticas y como está el dicho, ¿no?, el de dos cabezas piensan mejor que una. Aquí también aplica, dos culturas son mejores que una, donde compartan las ideas más importantes, más sobresalientes, y a base de ellas podamos generar o resolver una problemática. Sí, así también como pueden ser algunos eventos culturales, festivales y actividades que se celebran las tradiciones de diferentes grupos, que pueden ser enriquecidas, pueden ayudar a enriquecer a la comunidad en conjunto y a crear un sentido de pertenencia y aprecio por la diversidad. Bueno, definiendo estos conceptos, pues debido a los problemas mencionados, como el caso de Alejandro, que compartir experiencias entre ambas culturas, pues estos temas hay que abordarlos desde la desigualdad, la diversidad y la diferencia. En mi caso, yo defino a la desigualdad como algo que se puede igualar para todos, algo que es posible para todos. Como por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo como el nivel socioeconómico. Pues hay clases altas, medias y bajas. Pueden tener todos lo mismo. Ahí entra el concepto de desigualdad, que todos pueden tener lo mismo. Sin embargo, con la diversidad yo la defino como un poco más diferente, porque la diversidad ya se refiere a algo como a otra persona que no puede tener. Como por ejemplo dos personas. Uno es un buen atleta, pero el otro, pues no sé, quizá nació mal de una pierna y entonces no puede hacer lo mismo que el otro. Entonces yo caracterizo esta diferencia en la diferencia. Sin embargo, en la desigualdad yo la defino como algo que todos podemos tener lo mismo. Bueno, a partir de ese término podemos definir la otra parte, la igualdad y la equidad. ¿Qué es lo que mereces y qué es lo que necesitas? O si tiene que ser para todos igual. La igualdad quiere decir que a todos merecen lo mismo.
Y en cambio, la equidad quiere decir que hay que darles a cada uno lo que merece. En este caso hablemos de un grupo minoritario, siempre se ha manejado así dentro de México, porque si nos remontamos a las culturas mesoamericanas, al menos en el caso de México, desde la cultura maya existía la educación para los nobles de alguna manera, para los hijos de reyes o de, en este caso, de emperadores de mexicas, en este caso, o de los plebeyos, que en su caso en México serían como que las personas que trabajaban para los emperadores como hijos de guerreros en todo caso. Entonces, desde esta diferencia existe qué es lo que merece cada uno o qué es lo que tendríamos que repartir entre todos para que así la igualdad se viera reflejada en todos los ámbitos. Entonces, desde esta distribución equitativa o igualitaria de los recursos existe esta desigualdad. ¿A cuántos sí se les aporta de alguna manera económica, de alguna manera entre oportunidades, derechos, que aunque están plasmados en una constitución, no son bien definidos? Y otra de las cosas, refiriéndonos a los términos de interculturalidad, es que siempre va a haber esta distinción entre una cultura y otra, como lo mencionaba en algún momento Bernardo, sobre una cultura dominante. Esta siempre va a ser referida como algún proceso en el que tenga que ver mucho. Por ejemplo, en el caso hablemos de español, existen mexicanismos diacrónicos y sincrónicos. Esos mexicanismos se diferencian en que unos son propios de los pueblos originarios, que fueron palabras que nos dejaron estos pueblos originarios, y a diferencia de los otros, son mexicanismos que se han adoptado de otras lenguas, de una cultura dominante. Esta cultura dominante va referida hacia Estados Unidos y hacia España, que en su momento fueron estas las principales fuentes que colonizaron en algún momento. España, dentro de México, fue la principal colonizadora a nivel nacional, de algún modo. Pero sin embargo, en la actualidad también tenemos que Estados Unidos tiene gran influencia dentro de México. Y es por eso que muchas de estas palabras se adoptan al lenguaje en el que estamos. Entonces, hacemos a un lado esta igualdad, ya no solamente dentro de nuestro territorio, sino que ahora esta desigualdad la hacemos menos a las palabras que nosotros conocemos y el lenguaje que nosotros utilizamos para darle un valor aumentado a este tipo de situaciones. Si aunque parecieran mínimas, dentro de nuestra aula existen cierto tipo de multiniveles y multigrados que podemos recuperar algunos de una región, que tal vez hablemos de un pueblo y de otro, que se junten dentro de un mismo espacio, o que incluso dentro de la misma sociedad existan alumnos que consideremos de bajos recursos y alumnos que de verdad tienen cierta solvencia económica principalmente, y que de algún modo ellos están relacionados dentro de una formación integral, una formación holística hacia un bien común. Sin embargo, esta desigualdad no obviamente incluso en los trabajos, ¿no? Puede haber que un chico con escasos recursos trate de cumplir con su tarea y otro que pues tiene la solvencia económica y que pueda entregar todo el tiempo, llegar con zapatos limpios, llegar con una ropa adecuada, o con cualquier otro tipo de cosas, al menos en cualquier instancia, principalmente dentro de las escuelas. Ajá, bueno, aquí un punto que mencionabas era como que la desigualdad entre, si vienes de un pueblo originario y eso, ¿no? Lo podemos, yo creo que lo podemos denominar como una desigualdad racial y étnica. ¿Por qué? Porque esa es la diferencia en el acceso de oportunidades y el trato que reciben las personas en función de su origen, del que pertenece, de su origen étnico. Pues este puede reflejarse puede enfocarse en el ámbito de la educación. Es un punto que también cabe recalcar, porque nosotros como docentes debemos saber cómo trabajar ese tipo de situaciones, porque nosotros no debemos aumentar esa desigualdad en nuestras clases, en nuestras actividades. Sin embargo, pues ese es un desafío, o sea, para mí es un desafío. ¿Por qué? Porque yo sí lo puedo trabajar, yo sí lo puedo relacionar, yo sí lo puedo hacer. Sin embargo, nuestros mismos maestros lo hacen hacia nosotros. Entonces, yo estaba también en un consejo técnico que trabajé sobre un tema en el cual decías, si tú vas a hacer un cambio, empieza a hacerlo por ti. Entonces, este es un curso en el cual nos pide este cambio, esta eliminación de las desigualdades, cuando muchos maestros de aquí lo siguen aplicando o lo aplican en algunos puntos. Entonces, pues sí es un tema que primero, para poder trabajar en nuestras escuelas, lo deben trabajar aquí.
impartir la clase, pues aquí entramos en este concepto de la diferencia, donde muchas personas pues tienen diferentes capacidades. Ya decía un ejemplo de alguien que nació sano y alguien que pues tuvo una pérdida de una pierna o quizá nació mal. En el caso del aula, pues puede ser la diferencia en diferentes capacidades. Hay algunos que tienen diferentes capacidades porque, pues, por ejemplo, algunos crecieron con más apoyo de sus padres. Entonces, aquí aborda esta diferencia desde el aula, pero viéndolo más externo, pues ya se convierte en una desigualdad de su pasado. Lo que podemos dar como que la diferencia es el punto de partida, ¿no? Para generar una desigualdad. Bueno, yo lo tomaría como ese punto. Bueno, es que también la diferencia se refiere a las características únicas y distintivas de cada persona, o grupos como puede ser como su idioma, su religión, sus costumbres, sus géneros, o otros en otros casos, ¿no? Pero esas diferencias son partes fundamentales de la identidad cultural que permite la variedad de la expresión y la vida social. Y también es de entender que la diferencia no implica ninguna jerarquía. Todas las diferencias son igualmente válidas y deben ser celebradas. Sin embargo, en muchas ocasiones las sociedades tienden a valorar ciertas diferencias sobre otras, lo que puede contribuir a la creación de estigmas o prejuicios. Entonces, como conclusión de mi parte, yo siento que las desigualdades hacen la diferencia, porque las desigualdades, por ejemplo, desde el nacimiento de una persona, podemos contrastar a dos personas, una que lo tiene todo y una de bajos recursos. Entonces eso ya es una desigualdad, empezamos desde ahí. Entonces, si viéndolo en un nivel educativo dentro de un aula, entonces ya lo hace una diferencia, porque uno va a tener diferentes capacidades que el otro. Sí, de alguna manera esta diferencia no solamente se ve reflejada hacia la sociedad, sino que de algún modo podemos comprender algunos aspectos de diferentes personas, ¿no? Pero ¿quién nos dice en realidad que es esa normatividad de que una persona puede ser normal, pero esta no, porque tiene ciertas diferencias? Al final de cuentas, cada persona va a ser diferente de la otra. Sin embargo, aunque hay organismos que dicen, no, pues todos vamos a ser iguales, es una mentira, porque ya estando trabajando dentro de cualquier espacio socioeducativo o incluso laboral, podemos definir que cada persona tiene capacidades diferentes, y esas capacidades diferentes hacen que tu identidad sea personal, tu identidad cultural sea propia, y que tengas características, capacidades, habilidades para poder manejarlo con la sociedad. Muchas personas son inteligentes de manera espacial, de manera informática, y que muchas veces no se le dan el valor que merecen. Como por ejemplo, es listo porque sabe matemáticas, es listo porque sabe inglés, es listo porque sabe español. Sin embargo, no se dan cuenta que existen otro tipo de capacidades como las artísticas y que pueden tener mucho más valor que alguna de las ya mencionadas, y que al menos no se le da el auge al alumno, en este caso, hablamos dentro de la educación, que simplemente decimos, pues simplemente no sirves para matemáticas y se acabó. Si no aprendes matemáticas, ya te quedas ahí. Y sin embargo, no le damos esa oportunidad al alumno de poder expresarse y de poder expresar esas habilidades hacia el mundo. Tal vez está ubicado en un lugar y que simplemente esa diferencia puede ser su pase de ingreso hacia una nueva sociedad y hacia un nuevo mecanismo incluso de economía, quizás, por hablarlo así, que algunos hablemos de los oficios y de las profesiones. Si todos nos dedicáramos a una profesión, ¿quién haría esos oficios? Hablemos de carpintería, albañilería, y que muchas veces despreciamos y de algún modo las hacemos menos. ¿Por qué? Porque es de algún modo el trabajo sucio, el trabajo pesado de la sociedad, y sin embargo entre roles de género, entre hombres y mujeres, se ha dicho que todos somos iguales y que todos tenemos los mismos derechos. Sin embargo, no hay una parte de la sociedad en específico que las mujeres digan, bueno, yo me dedico a esto porque soy igual a los hombres y porque yo también lo puedo hacer. Simplemente quedan en hechos, quedan en palabras, y simplemente, pues al final de cuentas, las palabras se las llevan bien. Sí, es el punto de, bueno, bien mencionas que muchos dicen todos somos iguales. Sin embargo, yo creo que pues no todos somos iguales. Lo que deberíamos decir es todos merecemos las mismas oportunidades. Tú mereces la oportunidad. Si tienes la capacidad de hacerlo, lo vas a hacer, pero porque tienes la oportunidad. Sin embargo, como bien lo mencionas, no todos tenemos la capacidad de hacer todas las cosas. Unos van a ser buenos para un tema, otros para otro, y así
y a través de eso, de esa diversidad de talentos que tiene cada uno de nosotros, se forma una sociedad más constructiva, donde en una comunidad no puede haber alguien, o sea, no puede ser una comunidad si no existe un carpintero, porque ¿quién te hace la mesa para que comas? En una comunidad no puede vivir sin un albañil, porque ¿quién te hace una casa para que vivas? En una comunidad no puede vivir sin un maestro, porque ¿quién le enseña a tus hijos sobre lo de la educación? Entonces, no, en una comunidad no puede vivir sin un doctor, porque entonces ¿quién te va a ayudar a las diferentes enfermedades que propongan o que tengas? Entonces eso es muy importante también, porque es un tema que también debemos trabajar o estamos trabajando en nuestro curso y actualmente ahorita en nuestro podcast, que es la diversidad, porque realmente somos un país diverso en cada uno de los aspectos. Bueno, más que nada las diferencias, creo yo desde mi punto de vista, que permite que haya un intercambio más grande sobre culturas, ¿no? Por ejemplo, aquí somos de diferentes comunidades, nosotros enriquecemos culturalmente. Por ejemplo, unos son de Cuatro Rayas, Coyotepec, Nativitas. Esas comunidades tienen diferentes costumbres, tradiciones que nos pueden enriquecer o nos pueden, digamos que, favorecer, o digamos que la diferencia se convierte en un valor importante sobre la interculturalidad, pues facilita el entendimiento y la cooperación entre diferentes comunidades y costumbres. Sí, además de que ayudan a enriquecer nuestras interacciones y sociedades y nos ayudan a fomentar la diversidad. Bueno, la diversidad que implica crear espacios inclusivos donde todas las voces sean escuchadas y valoradas. Bueno, de algún modo también podemos referirnos dentro de esta diferencia, de algún modo, en nuestra familia. Y hablemos desde no como una falta de oportunidades, una falta de carencia entre la misma familia, sino que cada persona es un mundo. Y a pesar de que seamos criados en una misma familia, tal vez tendremos rasgos similares, mas no somos iguales a nuestros hermanos, que a pesar de estar conectados por un vínculo afectivo dentro de nuestra familia, cada uno va a destacar como una personalidad distinta. Primero, reconocer esta diferencia, pero también esta diversidad. Cada uno puede aportar ideas, como también puede aportar ideas erróneas. Hablemos de alguna manera de la realidad que enfrenta esta capacidad. Hablemos considerando esta familia desde niños o bebés. Ya conforme vas creciendo, cada uno se va casando, se va juntando, se va separando y diferentes cosas, ¿no? Entonces, cuando esta familia se separa de algún modo, tiende a crear vínculos con otras familias. ¿Por qué? Porque se vuelve a casar con una persona y esta persona tiene diferente religión, diferentes tradiciones, diferentes costumbres. Y entonces, cuando se vuelven a unir para esa familia dentro de un vínculo, dentro de una reunión, existe ya esta diversidad. Después de ser una diferencia, ahora se convierte en una diversidad tanto de opiniones, costumbres, habilidades, que si hablemos de una comida, que si tú haces la ensalada, tú haces el postre, tú haces la carne asada, y al final de cuentas uno no come porque no le gusta lo que está cocinando. Entonces, dentro de esta diversidad engloban una amplia variedad entre culturas, tradiciones, habilidades, y hay incluso hasta modos de vida. Por ejemplo, que si tú comes a las 11, yo como a la 1 o yo como a las 2. Son simples acciones, pero siempre hay que reconocerlas para poderles dar este auge, no solamente de manera nacional, ¿no? Hablemos de las culturas mayas, toltecas, mixtecas, zapotecas, nainú, como se le conozca diferente, simplemente. Incluso dentro de un vínculo familiar existen estas diferencias. Y no es el hecho de conocer estas diferencias, sino desde un área de oportunidad para poder conocer y dialogar estas experiencias más que nada y enriquecer de conocimiento para poder aplicarlo, porque al final de cuentas de nada sirve que tengas mucho conocimiento, pero si no lo aplicas. Exactamente, o sea, a esta diversidad que mencionas, lo importante, o yo considero que lo primordial que debemos hacer de una diversidad y de las diferencias que se tienen, es aprender de ellas, aprender lo bueno de cada una para tú irte complementando. Como bien nos decías, ponerte el ejemplo de la comida, ¿no? Que, bueno, sí puedes darse varias familias, sino de que, bueno, yo hago la comida, pues por ejemplo la cena, ¿no? Que bueno, que se acerca más. Yo hago la ensalada porque a mí me gusta hacerla así y le va a gustar a todos. Bueno, tú hazla así. Yo hago esto porque ella la puede cocinar más, o puede cocinar rico, más sabroso, ¿no? Entonces,
entre todas esas diferencias generas un bien para todos. Y uno mismo va aprendiendo de eso, porque tú pruebas, no sé, la ensalada y dices, no, sí la hizo mejor. Entonces aceptas toda esa diferencia que tienes con esa persona y la pruebas o la agregas hacia ti para tú en una futuro hacerlo como ellos y ya generas esa diversidad. Bueno, yo creo que de mi parte defino a la diversidad como una visión más general de todos los conceptos que hablamos anteriormente, porque de mi parte siento que la diversidad es como un jardín lleno de flores, de las mismas flores pero con diferentes colores. Al final de cuentas todos son iguales, pero también todos son diferentes. Aquí lo que explican ustedes pues son los gustos que tienen algunas personas y quizá lo que adopten de ellas, lo que recuperen de ellas y quizá sea un beneficio para uno tanto como para el otro. Bueno, igual la diversidad, digamos que engloba la existencia de amplias variedades culturas, como dicen los compañeros, y de culturas, de creencias, lenguas, tradiciones y modos de vida dentro de la sociedad, ¿no? Sí, además de que nos invita a construir un mundo en el que estas diferencias no solo sean aceptadas, sino también celebradas. Bueno, de algún modo hablamos de manera general en este vínculo familiar, pero ya si nos vamos hacia la parte social, entendemos que existe también una diversidad dentro del género que se ha manifestado en los últimos años dentro de todo el mundo, no solamente de México, influenciado principalmente por una cultura dominante o un país dominante. En el caso de Estados Unidos, hay dos partes. Primero, la influencia de estas orientaciones sexuales, por llamarlas así, de la comunidad LGBT más Q y no sé cuántas en nuestros días, pero al final de cuentas reconocer que existe esta diversidad está bien, pero siempre y cuando la desigualdad engloba a todos, desigualdad, diferencia y diversidad. ¿Por qué? Porque aunque sabemos que existen, no existen como tal unos derechos definidos, pero tampoco existen estas normas entre qué es lo que está permitido para ti, cómo te haces reconocer ante la sociedad, porque existen personas que como sería conocido, no son gays o homosexuales o lesbianas y saben que lo son y simplemente se quedan con ellos. Sin embargo, hay personas que son gays y homosexuales o lo que tú quieras y andan como de, yo soy esto y ahora te conozco, y pues no se trata de eso, al menos de esa parte dentro de estas orientaciones sexuales. Pero también dentro de manera global, nosotros hacemos esta diversidad tratándola de juntar entre dos potencias muy poderosas. Hablamos de Estados Unidos y de Rusia. Una de las principales características es que el dólar dentro de la moneda de Estados Unidos se ha convertido en una moneda extranjera a nivel global y que de alguna manera dependemos hacia esa economía, porque a pesar de que digamos, pues yo no vivo en Estados Unidos, sin embargo, algunas cosas dentro de tu país se están manejando con esta moneda de algún modo. Hay otra noticia muy importante dentro de Rusia que se ha manejado como una propuesta de billete, una propuesta de moneda como son los BRICS. Entonces estos BRICS van a reunir diferentes países, pero acentuándolo solamente como una propuesta, y sin embargo aún seguimos con una moneda dominante que es el dólar. Entonces, a pesar de que hay una diferencia y una diversidad, solamente se centran en una colonialidad a través de una moneda en común. Hablemos en este caso de economía, porque principalmente podemos hablar de muchas cosas, sin embargo lo va a regir un factor más importante, que es el factor económico, primordialmente. En este caso, porque nosotros somos un país que somos intermediarios entre América Latina y Estados Unidos, porque regularmente se le conoce a Norteamérica como Estados Unidos y Canadá, pero siempre se centran en Estados Unidos. Sí. Es el. Bueno, sí. Pero ya aquí entra esta parte, ¿no? de lo que mencionamos al principio sobre las culturas dominantes. Si bien nosotros fomentamos la interculturalidad y nos llevamos bien con algunos, bueno, en este caso es México, pues México es muy solidario con algunos países, o sea, está tratando de llegar a la interculturalidad con otros países. Sin embargo, no se permite, y por eso se define como la interculturalidad, lo defino, creo, como un ejercicio de multiculturalismo, porque a pesar de que México es solidario con varios países,
no llega a establecerse como que ahora México tiene la razón. Sin embargo, siempre la cultura dominante va a estar ahí. Sí, bueno, también como bien lo mencionabas ahorita como de la diversidad, también tenemos desafíos, tenemos demasiados desafíos en la diversidad. Por ejemplo, bueno, uno es la discriminación y los prejuicios, que es un tema que hemos trabajado con lo de la cultura dominante. O sea, yo puedo relacionar esta discriminación y estos prejuicios porque, como bien lo mencionas, y como lo mencionaste al principio, ¿no? De que en México se va a enseñar el inglés porque el inglés está en todos lados. Pero ¿por qué no incluimos nuestras lenguas maternas en una asignatura? O sea, podríamos decirlo que a lo mejor no para llevarlo a un mundo, porque lamentablemente los prejuicios que tenemos ya están demasiadamente a que tiene que ser el inglés. Sin embargo, sí para nosotros mismos, porque nosotros somos somos partícipes, somos mexicanos, entonces tenemos que regirnos con nuestras culturas, con nuestras tradiciones. Y yo lo veo importante es el tema de nuestras lenguas y nuestras culturas. Sin embargo, por los prejuicios que tenemos, por los prejuicios que nos están enseñando a nosotros, por la discriminación que vemos en todo nuestro país, en todo el mundo, ya te quedas como, pues mejor no lo hago. ¿Por qué? Porque solo nos va a traer discriminación y prejuicios. Te quedas con esa idea muy englobada en uno mismo. Bueno, el hecho de abordar estos conceptos no solamente se centran en la educación, sino a nivel global, desde un entorno de respeto y de equidad entre todas las sociedades o dentro de todo este grupo social. Pues crear estos entornos de aprendizaje inclusivos de alguna manera permite que los estudiantes y de alguna manera la sociedad aprenda a reconocer y valorar esta pluralidad de culturas, porque de algún modo esto contribuye a un desarrollo personal y académico dentro de cada una de las personas, y es también fomentar el respeto y el aprecio a cada una de estas culturas dentro de una identidad cultural y de una identidad en colectivo, dándole este reconocimiento a lo que somos de manera personal, pero también a lo que somos de manera a nivel de sociedad. Bueno, también con el punto de nuestro curso, con todo esto, tenemos que hacer primeramente nosotros como maestros con nuestros alumnos, ¿no? La inclusión, que debemos agregar esta inclusión en nuestros grupos, con las diferentes desigualdades, las diferencias que se encuentran en nuestros compañeros, nuestros alumnos. Debemos generar una inclusión. También es un tema que debemos tocar con todos, todos los conceptos que ya manejamos, lo vamos a englobar nosotros, yo pienso que lo podemos englobar nosotros en una inclusión. Principalmente, o nosotros enfocarnos principalmente en la educación, en nuestro salón de clases, con nuestros alumnos, para posteriormente llevarlo a la sociedad, llevar una inclusión a la sociedad donde se reciba o se tome en cuenta la opinión de cada uno, o sea, así tengan diferencias, tengan desigualdades, tomar los diferentes puntos de vista de cada uno de ellos para generar esa inclusión, que es un tema muy, muy importante que debemos manejar nosotros. Bueno, aquí una pregunta importante es de lo que mencionas. ¿Cómo podemos llevar a cabo la educación dentro de un aula tan diversa, tan diferente y quizá con desigualdad? ¿Cómo lo abordamos? ¿Cómo tenemos que ser inclusivos ante esa situación? Una de las características que favorecen esta educación inclusiva es primero reconocer que existe una aula diversa y una aula multigrado. ¿Por qué? Porque, como bien lo mencionaba al principio, existen alumnos que tienen diferentes habilidades. Entonces, una de las características que ha funcionado en los últimos días es el trabajo colaborativo, pero no el trabajo colaborativo entre pares o entre afinidad, sino un trabajo colaborativo en donde recuperes conocimientos de una persona, conocimientos de otra, y que al final de cuentas un grupo sea como tal diverso, porque si solamente se centra en que todos los integrantes tengan una capacidad en específico, pues va a deteriorar ese grupo. Entonces, lo que nosotros consideramos, o yo de manera personal lo que yo considero, es que puede existir
esta diversidad y manejarla por grupos equitativos, en donde, por ejemplo, hablemos de diferentes capacidades, ¿no? Si un alumno sabe dibujar, o existen dos o tres que saben dibujar y unos son buenas habilidades en redacción, en propuestas, pues uno de cada uno y al final de cuentas intercambiar ideas y proponer e idealizar. Sé que es un trabajo difícil, pues sí, el simple hecho de relacionarnos dentro de un aula nos va a dar muchos beneficios. Ajá, tocas este mundo muy importante de, bueno, conforme a todos, o sea, como lo mencionamos, todos tienen una habilidad. Entonces, si formas un equipo donde incluyas la habilidad de cada uno que sea diferente, vas a tener un trabajo porque, o sea, un trabajo excelente o un trabajo bueno. ¿Por qué? Porque todos van a participar, porque todos van a aportar una idea. Aquí es ya lo mencionas, el trabajo colaborativo, porque si haces un equipo en el que pones, muchas veces dicen, mira, lo voy a poner a ellos porque ellos saben dibujar juntos, porque todos saben dibujar, todos comparten las mismas ideas, pero pues ¿qué te van a hacer? Solo un dibujo, no te lo van a poder explicar, o no te lo van a poder, no van a poder redactar algo acerca del dibujo. Sin embargo, pones a alguien que sabe dibujar, y a alguien que sabe escribir bien, y a alguien que aporta buenas ideas. Entonces, yo doy una idea, tú la escribes, tú la redactas, y tú la dibujas, y ya generas un producto excelente, a que pongas a 3 personas que solo saben escribir, porque ya no dibujan, ya no saben cómo sacar una idea, solo van a escribir, pero no saben ni qué están escribiendo. Bueno, yo en una ocasión sí adopté esta idea tuya, en donde el proyecto final de los alumnos es que tenían que realizar un cartel, pero el cartel era, bueno, yo lo promovía que lo dibujaran los alumnos. Entonces ahí agrupé a los chicos que redactaban mejor y a cada uno de los equipos fue alguien que se integró, un alumno que sabía dibujar. Sin embargo, aquí el problema, y entra una desigualdad, es que en la evaluación, ¿cómo evaluamos al que dibujó cuando en nuestras rúbricas ponemos de lo que sabe del tema? O sea, sabe definir el concepto, pero entonces aquel que dibujó, que hizo un buen dibujo, bueno, yo en mi caso tuve este problema, pues quizás sí fue un poco amable porque consideré el dibujo, pero sin embargo no mencionamos, o muchas veces el alumno que le cuesta redactar, pero que sabe dibujar, no es valorado tanto académicamente porque pues no definió lo que es lo establecido. Bueno, igual como lo mencionas, ¿no? Tu ejemplo, igual yo en una ocasión hicimos un trabajo sobre, ¿saben que este era el 25 de cada mes, no? Que ganaban. Entonces, en una ocasión me encargaron de realizar un cartel con mis alumnos y pues yo, digamos que hice mal, en la más sobre puros alumnos que sabían dibujar, y a la hora de presentarlo o hacer exposición, no supieron expresarse correctamente en la información, y ahí sí fue un factor, digamos que malo, porque digamos que escogí puros que saben dibujar y nos escogía a unos alumnos que supieran expresar o exponer en ese cartel. Entonces ahí sí es como la diversidad, la diferencia de ciertos alumnos, como mencionaban hace rato. Sí, es principalmente también darle la importancia que se merecen cada uno de ellos. Sí. Porque, pues, al final, como mencionaba cuando empezamos, todos son importantes, todos aportan una idea, y hay que reconocerles esa aportación que cada uno de ellos hace o da. Sí, es que de alguna manera, como lo decía, ¿verdad? Pues es que yo no le di como que el valor, sí, no solamente yo consideré que era correcto esto. De alguna manera, el error en el que caemos como maestros a la hora de evaluar es generalizar, que nosotros consideramos que, al menos, supongamos, hablando de leyes, ¿no? Como que las leyes se hizo para normar algo, ¿no? De la misma manera hacemos la evaluación, como que consideramos que el que tenga todos estos aspectos es porque está bien, sin embargo caemos en otro error. Entonces, una de las partes fundamentales que hay que tener en cuenta para evaluar dentro de este trabajo colaborativo es individualizar. Como que el trabajo es de manera colaborativa, la calificación es individual, y ahora darle el valor que se merece de acuerdo a las actitudes y decisiones que ha tomado durante el equipo. Sé que a veces es muy difícil poder a veces comunicar nuestras ideas de alguna forma
siempre y cuando ahora revalorizar qué es lo que estoy evaluando yo, ¿no? A lo mejor son aspectos muy generales y sin embargo cada uno hizo características o actividades específicas que caracterizaron ese trabajo. Por lo tanto, a lo mejor el alumno sí merece esa misma calificación, pero con habilidades diferentes. Bueno, también por otra parte, siento que algunas habilidades, como ya lo mencionamos, las obras artísticas o quizá algunos son muy deportistas, pues creo que no, la sociedad todavía no lo acepta o no tolera estos beneficios de algunos alumnos, porque bien se podría reflejar en los exámenes de admisión, aunque algún alumno haya tenido buena calificación en algo, pero en los exámenes de manera general, pues no se reconocen esos talentos, sino que se reconoce más la teoría, y se ve reflejado mucho en los exámenes de admisión, porque hay buenos chicos que pues no quedan. Sin embargo, aquellos que, por ejemplo, aquellos que supieron redactar textos fueron los aceptados. Sin embargo, aquel que hizo buen dibujo y tuvo una buena calificación no fue aceptado porque no supo definir esa teoría. Por último, en la educación, la diversidad cultural impulsa el desarrollo de una sociedad más equitativa e inclusiva, en la que los estudiantes aprendan a valorar las contribuciones de distintos grupos a su contexto social y cultural de manera efectiva. Bueno, ya como cerrar, bueno, yo quiero comentar que por lo que hemos trabajado tanto en los diferentes cursos sobre inclusión, la inclusión creo yo que va más allá de la integración que pretendía o que pretendemos que el alumnado se adaptara al contexto, o se adaptara a las diferentes diversidades que se presentan desde cultura. Más bien la inclusión, yo creo, se plantea la identificación y podemos decirlo, la eliminación de las barreras que encontramos en un contexto. La inclusión es eliminar las barreras que se encuentran en nuestro salón de clase, lo que muchas veces esas barreras impiden la participación del alumnado, porque como bien ya lo mencionamos también, ¿no? De que muchas veces porque yo solo sé dibujar, no quiero participar, no participa por eso, porque se siente menospreciados, se sienten menos que aquellos que sí saben. Además de que pues la diversidad entre las personas es un hecho natural e inevitable, o sea, es algo que siempre va a estar presente, porque pues con las diferencias siempre existen, las diferencias pues nunca las vamos a eliminar, las diferencias siempre van a existir, y lo que debemos, o sea, nunca van a eliminarse. Lo que podemos hacer es que no sean un problema para nosotros, o sea, van a existir, pero no verlos como un problema, sino verlos como un área de oportunidad, en la que podamos introducir formas de actuación más abiertas y flexibles, en la cual integremos a todos nuestros alumnos, integrarlos. Una consecuencia de la aceptación de la diversidad es, bueno, podemos eliminar las categorías entre los alumnos, porque en todos nuestros salones de clase siempre va a haber categorías, siempre están los que sí saben, y lo hemos visto, bueno, creo, no sé si uno de los compañeros sí mencionó que tenía un maestro las categorías, pero bien marcadas, 2 filas de los que saben, 2 filas de los que saben, y 2 filas de los que pues, vemos cómo les ayudamos, ¿no? Esto que nos impide agrupar de manera homogénea cualquier grupo humano. O sea, nosotros como bien mencionamos, no ver esa parte como un problema, sino como que, o sea, todos van a trabajar, todos van a desarrollarlo, a lo mejor unos van a hacerlo más rápido, otros más despacio, pero integrarlos en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que se fundamenta un cambio de actitudes, valores y de referentes entre toda nuestra comunidad educativa, lo que vamos a implicar un cambio global principalmente en nuestro sistema educativo. Ahorita ya cambiamos de plan y programa, pero estamos tomando como un eje articulador la interculturalidad y como otro la inclusión. Entonces, pues, con base a esto, pues ya
generarlo nosotros y generar esa inclusión entre los alumnos que presentan diversidades, diferencias y desigualdades, porque pues como lo mencioné, esto pues siempre va a estar presente, nomás que no hay que verlo como un problema, sino hay que verlo como un área de mejora para trabajar y atacar lo que muchas veces solo catalogan como problema. Eso sería todo nuestro podcast y llegamos a la conclusión de que aunque no seamos expertos, al menos en estos temas, podemos trabajar para mejorarlos y llegar de acuerdo a nuestra experiencia, poder ser mejores como maestros y mejores para una sociedad más justa y equitativa. Eso sería todo. Muchas gracias.